Es 1996 y los directivos de Pepsi no salen de su asombro al recibir un sobre con una carta del universitario John Leonard, un joven que estudia finanzas. En esa carta le reclama a Pepsi un avión caza de combate, un AB-8 Harrier Choo-Champ. Se miraron las caras y pensaron que era una simple broma, pero lejos de eso, Pepsi se vería envuelto en una de las demandas más famosas y curiosas jamás presenciadas. Esta historia comienza a mediados de los 90. Pepsi y Coca-Cola libran una encarnizada batalla por llegar al público joven. Lo hacen en arriesgadas campañas de publicidad que buscan una sola cosa: impactar. A finales de 1995, Pepsi lanza otro golpe que no le salió tan bien, o eso parecía al principio. Con vistas al verano de 1996, la empresa emite un anuncio en el que presenta una promoción que permite intercambiar distintos productos de la marca por puntos Pepsi, que estos serían de utilidad para después canjearlos por premios. Entre estos figuran una camiseta en 75 puntos Pepsi, una chaqueta de cuero valorada en 1450 puntos y unas gafas que se podían conseguir por 175 puntos. La clave está al final. El protagonista del anuncio, un adolescente como aquellos a los que se dirigía la campaña, llega a su instituto a bordo de un caza de combate. Muy espectacular. Seguro que esto es más rápido que el autobús, se le oye decir, mientras aparece sobreimpreso el valor en puntos Pepsi del inusual vehículo. 7 millones de puntos y un eslogan que decía: bebe Pepsi, consigue cosas. 7 millones de puntos para conseguir un avión de combate parecen muchos puntos, y la mayoría pensaría que es inalcanzable y difícil de lograr. Mientras el resto de jóvenes se deja intimidar por la cifra y se centra más bien en tratar de conseguir las gafas o la camiseta, John Leonard hace sus cálculos. La proporción le parece irrisoria y una idea empieza a rondar su cabeza. ¿Era posible acceder al caza? Aquella pregunta fue el detonante a una de las historias más espectaculares que ha dado el marketing moderno. Fue un error de cálculo que estuvo a punto de costarle millones de dólares a la marca Pepsi. Cuanto más investigaba, a Leonard le salían más las cuentas. Y cuando lee la letra pequeña del anuncio, una letra pequeña que, extrañamente, jugaba a su favor. Pepsi planteó su promoción tratando de no frustrar demasiado a los adolescentes a los que dirigía su campaña, o tal vez los subestimó. Al final y al cabo, era un poco cruel dejar sin regalo a chicos que habían logrado acumular durante todo un verano, por ejemplo, 60 puntos Pepsi, y se habían quedado apenas a unos pocos puntos de la camiseta, por ejemplo. Por eso abrieron una posibilidad: solo a partir de los 15 puntos Pepsi, los que faltaran se podían adquirir directamente comprándolos a cambio de 10 centavos el punto. Así que en el peor de los casos, la chaqueta de cuero, por ejemplo, costaría unos $140 más o menos, más los pertinentes 15 puntos, y la camiseta algo menos de $7.50. Para Pepsi estas cuentas parecían razonables. Pero nadie pensó en el caza de combate, nadie excepto John Leonard. A 10 centavos el punto, siendo que para el caza hacían falta 7 millones, este quedaba tasado en unos $700.000,
cuando su precio de mercado superaba entonces holgadamente los 30 millones de dólares. Aquella era exactamente la oportunidad de negocio que buscaba Leonard. Se enloqueció, era el negocio del siglo, iba a adquirir un avión por $700.000 que valía más de 30 millones de dólares. Movió sus contactos financieros, vendió su idea y logró reunir $700.000 de 5 inversores distintos. Con ellos envió un sobre junto con 15 puntos para reclamar su avión, el caza que la mismísima Pepsi había prometido en su propio anuncio. Nada podía salir mal, siempre respetó los términos y condiciones de la publicidad. A Pepsi le llegó la carta, no lo podían creer, pensaron que era una broma, le respondió que el spot era una broma, aunque el resto de los productos no lo eran, y le mandó un montón de cupones de descuentos para disculparse por el malentendido. Nada que Leonard no esperara. De inmediato puso a trabajar a un nutrido grupo de abogados que ya estaban informados de la situación y demandaron a Pepsi por incumplimiento de contrato y fraude. En cuanto los medios hicieron eco de la denuncia, la opinión pública tardó poco en ponerse de parte de Leonard. Hartos de verse engañados una y otra vez por la letra pequeña de las promociones de las empresas, los estadounidenses vieron en Leonard algo de justicia divina. Les estaba ganando en su propio juego. Los abogados del joven trataron de aprovechar aquella circunstancia, dado que Pepsi argumentaba que era una broma que todos habían entendido. Debía ser precisamente aquella generación a quien se dirigía el anuncio quienes juzgaran si eso era así o no. Aún hoy, pocos expertos en derecho dudan de que, en caso de haber prosperado la petición de llevar el juicio a través de juzgado popular, Leonard lo hubiese ganado muy fácilmente. Pero finalmente, la encargada de resolver la cuestión fue la jueza Kimba Maureen Wood. Esta, para decepción de muchos, decidió mostrarse comprensiva con la compañía Pepsi. Tras 3 años de disputa, en 1999, la jueza Wood entendió que un anuncio no supone un contrato vinculante y por escrito, y que, por tanto, no existe la posibilidad de romperlo. Con respecto al fraude, entendió que ninguna persona razonable podía dar por válida una promoción con un precio de $700.000 por un producto que valía decenas de millones. En su argumentación, el tribunal tuvo que explicar, por ejemplo, que el anuncio no se podía tomar literalmente, porque entre otras cosas, casi ningún instituto tenía el espacio suficiente en su patio para que un avión caza pueda aterrizar. Para justificar su conclusión de que el comercial fue evidentemente hecho en broma, dijo que la noción de viajar a la escuela en un Harrier caza es una fantasía adolescente exagerada. Además argumentaron que era imposible que un adolescente pudiera llevar un avión a la escuela, cuando a esa edad ni siquiera tienen permitido conducir un coche. Incluso la mismísima Casa Blanca tuvo que intervenir y aclarar que ningún civil puede comprar un caza, al menos no sin que éste haya sido convenientemente adaptado y desmilitarizado. Para entonces, por si acaso, Pepsi ya había relanzado el anuncio poniendo un nuevo valor a su caza, 700 millones de puntos, lo que equivalía a 70 millones de dólares, más del doble de su valor real. Ahora sí, el error de cálculo no se les escapó. El caso abrió en Estados Unidos un importante debate que no se ha cerrado aún, sobre hasta qué punto las empresas pueden mezclar ficción y realidad en sus anuncios. Creo que la mayoría de las personas lo tomaron como broma
O tal vez al ver una cifra tan grande como 7 millones de puntos, psicológicamente te hacen dar por sentado que alguna trampa traía. Hoy en día, yo creo que ese chico hubiese ganado esa demanda. La corte no hubiese beneficiado a Pepsi por completo tan fácilmente, o al menos algo de dinero por publicidad engañosa o fraude se hubiese llevado el demandante. ¿Tú qué crees? ¿Pepsi ganó el juicio legítimamente o crees que la corte falló a favor del poderoso? Te veo luego en otro caso perdido.